Bienvenidos muchachos a un nuevo episodio de Racing Lab. Y bueno, yo pues desde que tengo memoria conozco a este invitado, que por cierto ustedes se van a caer de espaldas cuando sepan quién es. A la par mía está el piloto de drift y amigo mío, Iván Jiménez. Saludos muchachos, súper emocionado en este nuevo episodio de Racing Lab. Sinceramente, pues hay muchas anécdotas, mucha historia acá. Es un ícono costarricense del deporte del motor. Estamos muy orgullosos de tener a este invitado tan especial. Y piloto de drifting, soy productor audiovisual. Ya no puedo ni hablar, ya se Sí, estoy con algo que estuvimos hablando ahí también, que hasta que estoy rojo, porque ahorita les contamos por qué. Así que presentamos a mi amigo Carlos Ramírez. Bienvenido. Eso, muchachos, pura vida. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy con un invitado que es un verdadero honor tenerlo aquí. Los dos estamos bastante nerviosos, estamos bastante emocionados. Y nada, muchísima historia de automovilismo, muchísimas carreras de las cuales que hablar y un invitado de lujo en el que de verdad estamos muy emocionados de tenerlo aquí. Don Carlos Rodríguez, un gusto. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradecido por la invitación. Cada vez me sorprendo más que en Costa Rica no solamente hay buenos pilotos, sino que además hay mucha gente que está involucrada en el tema del automovilismo. Y es bonito compartir con personas que entienden el tema de la pasión, de lo que es el motor que lleva uno por dentro con respecto a lo que es el olor a gasolina, que mucha gente no lo entiende, pero los que andamos montados en un carro sabemos lo que significa. Exacto. Así es que muchas gracias por invitarme. Excelente. Ahora, don Carlos, cuéntanos un poco de usted. Nosotros lo conocemos de muchísimos años, tanto como piloto, un empresario súper conocido y formidable. ¿Quién es don Carlos Rodríguez? ¿A qué se dedica? Bueno, la historia mía es muy larga y si la cuento sería un poco larga, ¿no? Bien. Yo vengo de una familia humilde económicamente, muy rica espiritualmente, que para mí es muy valioso. Brumoso. Y como nací en ese hogar humilde, pues siempre el sueño mío fue mi padre. Normalmente no tenía dinero para comprarles un regalo en Navidad. Y entonces él, no sé por qué, nos hacía carritos de un árbol que se llama guarumo, que es un árbol muy suave que usted lo puede manipular con una cuchilla. Entonces él nos hacía carritos de este árbol y yo no sé por qué como que me metió en la cabeza el tema de los autos y me quedó ahí grabado. Cuando yo tenía 18 años más o menos fue cuando ya, digamos, salí de una finca donde yo me crié. Me da mucho orgullo hablar de este tema porque yo era un empleado de una lechería, ordeñaba vacas, me crié en el campo, iba a la escuela descalzo, caminaba 1 hora para llegar a la escuela. Wow. Pero tengo el sabor de la guayaba que comíamos en el camino, robando tomates, hacíamos de todo. La verdad que mi niñez, a pesar de que en ese momento yo creía que era un poco dura, ahora le doy gracias a Dios de que tuve esa oportunidad de vivir una niñez en contacto con la naturaleza, en contacto con los animales, en contacto con la gente humilde, que a veces pues da orgullo conocer gente de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ya, la verdad es que he sido muy afortunado porque después emigré a San José, me compré el primer auto cuando vendía Biblias, que ese fue mi primer trabajo en Costa Rica, en San José. Trabajé en el Telar Saprissa, que está al puro frente de la Universidad Nacional, que en esa época era don Ricardo Saprissa, que fue el fundador del partido Saprissa, del cual siempre me gusta hablar de él porque él me dio una oportunidad. Y trabajé en esa fábrica por más o menos 1 año, año y medio, y de ahí emigré, no sabía leer bien todavía. Empecé a leer La Nación, a través de La Nación creo que me eduqué, parece mentira, pero es la verdad. Me di cuenta que a través de La Nación había un mundo exterior que yo no conocía. Y eso fue lo que hizo que yo me empezara como a dar cuenta de que había oportunidades para las personas que tenemos ese gusanillo que nos pica, como con ganas de aventurarnos y tomar riesgos. Y bueno, yo me di esa oportunidad, tomé riesgos.
¿Y ahora a qué se dedica después de tanta historia y tanta trayecto? Más o menos como en el año, más o menos en el 2070, 76, ya regresé a Costa Rica, me fui a Estados Unidos, estuve más o menos 3 años en Los Ángeles, y ahí fue donde justamente empecé a relacionarme con carros, porque trabajé en la agencia de la Ford, y ahí fue donde justamente empecé a tener un poco más de contacto con lo que eran los autos, y logré conocer, lógicamente, autos de aquella época que eran historia también, como carros que eran sueños para mucha gente, ¿verdad? Que no, ni siquiera para la gente que tenía dinero podía tener esa oportunidad. Y ahí fue donde empecé a tener digamos, se me despertó el interés de tal vez algún día soñaba en que podía llegar a tener la oportunidad de correr un auto, y se me dio. En esa historia tan amplia, don Carlos, ¿cuál fue el primer contacto con pista? Su primer experiencia, el día que llegó y tocó pista por primera vez y dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, su pregunta era que a qué me dedico ahorita. Bueno, okay. En estos momentos me dedico al negocio de bienes y raíces. Okay. Me dedico a comprar, vender, desarrollar proyectos, y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Genial. Excelente. Ok, repitiendo la pregunta, ¿cuál fue su primer contacto en pista? ¿Cuál fue esa primera vez que lo llevó ahí y lo hizo soñar para ser piloto? Bueno, yo en esa época, el único, digamos, la oportunidad que se daba para poder ver un carro de carreras en esa época era cuando Roy Valverde y Kiko Fonseca, que eran como en aquella época los pilotos que eran conocidos en el ambiente nacional, Carlos Tanzi, en fin, varios pilotos. Yo iba a la sabana a verlos correr. No tenía los medios para comprar un auto de carreras. Y entonces iba a verlos a ellos ahí a la sabana. Y de ahí fue donde empezó el gusanito a picarme, ¿verdad? Más o menos como a los 2 o 3 años se me dio la oportunidad de tener contacto con un amigo que tenía un taller mecánico, don Marcos Ramírez, y don Marcos me metió la idea de que por qué no hacíamos un Hondita en esa época. Oiga. Y Civic. Y corrí en un CRX. ¿no? CRX, ajá, sí. Un CRX. Que es más cortito. Los chiquiticos, sí. Y bueno, yo no sabía todavía mucho la verdad no sabía manejar. Tenía la adrenalina, pero no sabía manejar, la verdad. Y bueno, en ese carrito aprendí mucho. Aprendí por lo menos a corregir el auto, a empezar a entrarle duro a las frenadas, a darme cuenta que muchos creemos que cuando llegamos a una curva es cuando uno tiene que arriesgar, y más bien en las curvas es cuando hay que saber entrar y saber salir, porque si entras mal, sales mal. Y entonces lo más importante era entrar bien para salir bien. Bueno, ahí empecé más o menos. Después, como yo soy muy arriesgado, me gustan los riesgos, y resulta que en esa época el corredor que históricamente había ganado las 3 horas en varias ocasiones, se llama, es un salvadoreño, y este señor tenía un BM 6000, que fue el carro con el que yo empecé realmente a foguearme con un carro de verdad. Y ese BM, yo no tenía los recursos para comprarlo, pero se me dio la oportunidad de cambiarlo por una propiedad. Y después ese carro tiene una historia muy interesante, porque yo lo cambié por un apartamento, y después hice 2 carreras, y ese carro era también un carro muy difícil de manejar. Tracción trasera, me imagino. Tracción trasera. Tracción trasera, un carro que no permitía errores, y yo todavía no tenía mucha experiencia. Entonces, en la primera carrera que corrí, le fundí el motor. Después, en una segunda carrera, le fundí el otro motor y me quedé sin motores. Y entonces tenía un carro, pero sin motores. Y para poder
volver a participar, tenía que mandar los motores a Bavaria, Alemania, porque los motores eran preparados en la fábrica directamente, porque este auto fue hecho por la fábrica. Habían solo 2 en el mundo y entonces cada motor en aquel momento costaban como $30,000 hacerles un refresh. En aquel en ese momento. tiempo, hacen como 90, 100 mil o más, $100,000 o más. Qué increíble. Entonces, eso fue lo que me obligó a, digamos, guardar el auto. Pasaron unos días, yo diría tal vez un año, y en eso apareció un amigo mío que fue donde yo me crié, que era el dueño de la finca donde yo trabajé, y me dijo que se lo vendiera. Y yo le dije, sí, claro, te lo vendo. Y me dice, bueno, te lo cambio por un caballo. Entonces me dice, es un caballo muy valioso. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es el hijo de Poseído I. ¿Y quién es Poseído I? Poseído I es el caballo que exportó don Adrián Collado en aquella época. Era un caballo español, un cartujano, que tenía un pedigrí enorme. Y el salto de ese caballo costaba $50,000. Entonces yo dije, bueno, está bien, Démosle. te acepto el caballo, pero necesito que me des algo de plata. Y me dice, bueno, te Historia doy muy el chiva. caballo y te doy $3,000. El caballo era un potro, entonces no sabíamos si el caballo iba a servir o no iba a servir, porque los caballos es igual que los carros de carreras. Un caballo bueno empieza a darse uno cuenta cuando tienen más o menos 3 años. Antes de los 3 años no se sabe. Puede ser un caballo que puede ser el hijo de Poseído I como este, y al final no es un caballo bueno. O sea, no es un caballo que despierte ningún interés. La cosa es que el caballo no sirvió. Lo único que era un caballo muy querido, porque le pusimos de apodo carequeso porque se metía a la cocina y se comía el queso. Comía queso, comía arroz, comía frijoles. Entonces el caballo le cogimos un gran cariño. Qué bueno. Y yo lo tenía en una finca en Esparza. Y yo dije, bueno, este caballo aquí se muere. O sea, porque mucha gente me decía, véndamelo para hacer salchichón. Digo yo, no. Ese caballito yo lo quiero aquí y aquí muere. Y le cogimos un gran cariño a toda la familia. Pasó el tiempo y resulta que entonces ya se dio la oportunidad de comprarme un carro de carreras. Bueno, este BM lógicamente era un carro excelente, pero era muy caro de mantener. Al final, este amigo mío pasó a los años y no lo arregló el carro, lo dejó en un garaje guardado. Y un día estaba yo en la oficina y llegué a la oficina y me dice la secretaria, don Carlos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Me dice. Lo han llamado por lo menos, dice, 10 personas y quieren saber si usted tiene el BMW que usted le compró a Fonford. Fonford era el corredor salvadoreño que había corrido con ese carro por muchos años y había ganado carreras en Puerto Rico, Dominicana, Costa Rica, en fin. Y además tenía un pedigrí muy interesante porque el carro... Y tenía su historia, su valor. Claro, porque lo había hecho, lo había corrido Hans Stuck. Hans Stuck es un corredor famoso alemán. Y él fue el que lo corrió cuando la fábrica los hizo, porque hicieron 2. Y ese carro ganó Le Mans. Wow. Había ganado Le Mans. Entonces tenía un pedigrí increíble. Pero no sabíamos. Ni siquiera Fonford lo sabía. Un coleccionista en Estados Unidos, por alguna razón, empezó a investigar dónde estaba ese carro. Y alguien le dijo que ese carro estaba en El Salvador, que después que estaba en Colombia, que estaba... Al final, esta persona, por medio de Kikos Fonseca, que es un amigo mío, Kikos me llama y me dice, mira, Carlos, ¿qué hiciste el BM? Y le digo, ahí se lo vendió a un amigo y se lo cambié por un caballo. Me dice, recójalo, me dice. Ve a ver cómo lo recupera, me dice, porque ese carro tiene un valor increíble. Me dice, hay un coleccionista de Los Ángeles que lo anda buscando. Entonces le digo yo, perfecto, yo lo voy a buscar, o sea, creo que lo puedo recuperar. Eso fue como a las 9 de la mañana. Entonces me fui a la finca y a buscar la persona a la que me lo había comprado y no estaba. Pero la esposa estaba ahí y lo primero que me dijo, no me diga que se va a llevar esa basura que mi marido tiene en el garaje de la casa. Ay, qué historia. Digo, sí, me gustaría recuperarlo. Y me dice, pues, por mí te lo regalo. Y le digo, no, pero yo quiero hablar con el dueño.
En eso llegó el dueño. Entonces ya le dije, mira, quiero comprarte el BM otra vez. Y me dice, bueno, mira, no lo pude arreglar. Dice, yo la verdad que no pude. Digo, bueno, el caballo no sirvió para nada tampoco. Entonces le digo yo, así es que, de ahí, hagamos un trato. Yo te doy los $3,000 que me diste y me lo llevo. Me dice, trato hecho. Y me lo dio en $3,000. Y se lo compré otra vez. Me lo traje. Pero qué buen amigo el tuyo, el no haber, digamos, avisarte por el trato y no haber hecho el trato. Sí, No, pero voy a tomar agua. Sabiendo lo que valía el carro y que te dijera, vaya, recupéralo porque tiene un valor increíble. Trato de caballeros. Él no sabía todo. Nadie sabía. Kikos, cuando me llamó, solamente me dijo, si lo recuperas, es un carro que vale mucha plata. Digo yo, ¿cuánto puede valer? Y me dice, fácilmente puede costar unos $60,000. Le digo yo, ok, perfecto. Entonces, cuando yo ya lo recupero el carro, en esa época yo tenía la bomba Santa Teresita. Y entonces lo mandé de la finca a la bomba Santa Teresita. Cuando yo abrí el garaje donde tenían el auto, el pasto le salía por las puertas. Porque había estado guardado ahí como por 2 años. Y el pasto, el quicuyo, le salía por las puertas. Oiga. Pero como son de fibra de vidrio, no se pudren. Lo mandé a la bomba, lo limpiamos y lo pusimos ahí. ¿Ok? Me fui a la oficina, llegué como a las 5:30 de la tarde. Tenía llamadas de Argentina, de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala, incluso también me llamó Javier Quiroz y un montón de gente preguntando por el auto. Y me acuerdo que entonces yo hablé con el que me lo había vendido El Salvador y le dije, mira, me dice, no, yo quiero comprar el auto. Y le digo, bueno, ¿cuánto me ofreces? Me dice, bueno, dice, vos me diste $40,000. Dice, yo te doy los $40,000. Y le digo, no. Entonces sabía. Digo, no, el carro vale más ya. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque es un carro que lo anda buscando un coleccionista. Y me dice, sí, yo sé, me dice, pero yo te doy 40. Digo, no, muchas gracias. Agarré el teléfono, llamé a un par de otras 2 personas, y estas 2 personas me dijeron lo mismo, mira, te damos 20, 30, 40. No lo vendo. Ok, ya eran como las 7 de la noche, me fui a la casa, y cuando llegué a la casa, como a las 7:30, me llama el guarda que estaba en la bomba de la gasolinera y me dice, Carlos, hay un señor aquí que no le entiendo. Dice, se bajó de un taxi. Dice, y resulta que este señor, dice, se bajó del taxi y me señala el carro. Dice, yo no sé, si a usted no le importa, puede hablar con él. Está bien, le digo, yo hablemos con el señor. Me lo pone al teléfono y me dice, buenas noches. Me dice, mire, mi nombre es Dan Chaita. Digo, ok, Dan Chaita. Y me dice, yo soy un coleccionista de autos de carreras. Y tengo 3 meses de andar buscando este auto. Entonces le digo, bueno, mire, el problema es que ya me han llamado gente de todas partes del mundo, incluyendo de Los Ángeles. Y me dice, si lo llamaron de Los Ángeles, dice, por favor, deme a mí la oportunidad. Me dice, porque el que lo llamó a usted de Los Ángeles es un competidor mío. Y digo, bueno, ok. Qué historia más brava. Le digo, entonces, bueno, hágame una oferta. Digo yo, dígame cuánto me ofrece usted por el auto. Y me dice, bueno, yo tengo aquí la Biblia del carro, me dice. Si el auto tiene este número de chasis, dice, el carro tiene un buen valor. Pero si el auto no tiene ese número de chasis, el auto no vale nada. Y le digo, no, yo estoy seguro que el número que usted dice es el que tiene el carro. Entonces me dice, bueno, me dice, mire, yo le ofrecería, me dice, yo le ofrezco $100,000. Y le digo, no, es que ya yo tengo ofertas por 250. ¡Qué gato! ¡Qué bueno! Por 250, le digo yo, sí. Es más, le digo yo, ¿sabe qué? El señor que me llamó de Los Ángeles está esperando que yo lo llame y él se viene mañana para Costa Rica y me lo compra. Me dice, no, me dice, deme a mí la oportunidad. Digo, bueno, está bien, pero son las 8 de la noche. ¡Qué bueno! Le digo, veámonos mañana ahí en la bomba y ahí negociamos. Me dice, está bien, perfecto.
Llegamos a las 9 de la mañana a la bomba y el hombre trae un libro completo, así un libro, donde estaba todo el pedigrí del carro. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el primer piloto que lo corrió? Las carreras que había ganado en Alemania. En fin, tenía todo el pedigrí. Entonces le digo, bueno, justamente por eso el carro no vale 250, el carro vale mucho más. Y me dice, sí, pero hay un problema. Me dice, yo tengo que verificar el número del chasis, porque aquí está en el historial, en el libro, este es el número. Digo, bueno, busquémoslo. Y lo vamos a buscar y resulta que como el carro ya era viejo, había sido chocado, entonces resulta que cuando fuimos a ver el número, no aparecía. Uy. Porque lo habían reparado y le habían puesto merula. Entonces le digo yo, bueno, está bien, no hay problema. Le digo yo, ¿a dónde es que tiene el número? Me dice, aquí en el paral izquierdo de la puerta. Entonces llamo a un muchacho que estaba a hombre, le digo, raspe, a ver qué pasa, si hay un número o no hay un número. El hombre llegó con una cuchilla y empezó a raspar. Y resulta que apareció el primer número y el hombre con el libro dice, sí es, ok, perfecto. Era como jugar una especie Una raspadita. Como una lotería. Una raspadita. Y resulta que sí era el número. Entonces digo, bueno, ahí está el número. Me dice, ok, sí, ok, perfecto. Ok, me dice, ¿cuál es el mejor precio que me da? 3.5. Y me dice, pero, me dice, es que Madre, Vaya 100 en 100. qué genio. yo tengo que Qué repararlo. Me dice, tengo que invertirle plata. Le digo, sí, pero este carro, una vez que usted lo repara, le van a dar lo que usted quiera. Me dice, bueno, le doy 3.40. Le digo, trato hecho. ¿Qué? Como la mano. ¿Quién? Wow. Y lo vendí en 350 Qué mil. historia, por Dios. Qué Qué historia, por Dios. Ese fue el primer carro que yo tuve. Qué nivel. Excelente. Qué Y calidad de ahora, historia. es verdad que le ibas a hacer una pregunta acerca de una leyenda urbana por ahí de... Bueno, El autódromo. hay muchísimas. De hecho, la primera y la historia que creo que mucha gente quiere escuchar, porque fue la que más pidieron, fue sobre la compra del autódromo. Cómo se llega a dar allá por el 97, según si la memoria no me falla en esta historia, el autódromo estaba abandonado. Y llegaste vos, lo reformaste y de ahí terminamos con aquella época dorada de los 2000 en el Autódromo La Guásima, donde el automovilismo centroamericano, la meca era aquí porque el autódromo era de otro nivel. ¿Cómo llegaste a comprar La Guásima? Esa es también una historia larga porque el autódromo, cuando eso sucedió, estaba metida en un lío legal. O sea, Ok. tenía un problema legal tremendo. Cuando yo le dije al abogado mío que quería comprarlo, me dijo, ok, dice, voy a hacer un estudio. E hizo un estudio registral y llegó y me dice, vea, don Carlos, usted está loco, me dice. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque si usted quiere comprar eso, me dice, vea, este es el file. Me dice, eso es una novela muy larga, me dice, es muy complicado. Y le digo, ok, ¿cuál es el problema? Me dice, bueno, primero Ya ando tiene... forrado con la plata del BM. Dice, tiene, como por lo menos tiene, dice que aquí en el file hay 5 dueños. Ok, digo yo, ok, ¿quiénes son los dueños? Me dice, bueno, está el Banco Centroamericano, que fue el que prestó más dinero para que se comprara ese autódromo. Después hay como 6 cooperativas que también prestaron dinero. Y me dice, y el problema más grande, me dice, es que los dueños no tienen la posesión. Entonces digo, ¿y quién tiene la posesión? Me dice, 2 abogados. Ok, digo yo, perfecto. Entonces quiere decir que con la persona que yo tengo que negociar, primero que nada, es con los abogados que tienen la posesión. Y me dice, sí, pero ¿y qué haces vos con sacar a los abogados si después tenés que lidiar con 5 o 6 personas, 6 diferentes instituciones que se están peleando entre ellos? Digo, bueno, usted déjeme eso a mi cargo. Digo yo me voy a echar ese pulso. Y entonces lo que se me ocurrió fue, bueno, primero me fui y hablé con los 2 abogados que eran en ese momento los que tenían la posesión del autódromo y hacían piques y hacían eventos, pero aquello era un basurero, era un charral. O sea, estaba inundado de basura, porque lógicamente no les interesaba invertir un 5 porque no eran los dueños y estaban simplemente lucrando con un bien que ni siquiera
les había costado nada a ellos. Ok, cuando yo investigué el tema, el problema fue que el autódromo originalmente fue construido por un grupo de costarricenses, que eso ya, yo creo que ya eso pasó hace más o menos unos 40 o 50 años. Y este grupo de personas fueron un montón. Habían como por lo menos, creo que eran 1.500 dueños, socios, que habían puesto una pequeña cantidad y les habían dado acciones. Hubo una época en que don Javier Quiroz llegó a una negociación con este grupo de accionistas, porque se iba a hacer una famosa carrera en la época de don Oscar Arias. Se iba a hacer en Costa Rica una carrera que se llamaba La Paz, cuando estaba el problema de Nicaragua. Don Oscar Arias se le ocurrió que era bueno hacer una carrera que tuviera que ver con la paz en Centroamérica, por los problemas políticos de esa área. Entonces, esa carrera se iba a hacer, y era una carrera internacional, donde iban a venir corredores de todas partes del mundo, y la pista estaba en muy mal estado. O sea, el autódromo, cuando lo hicieron casi que a pico y a pala. O sea, ahí hicieron un callejón, y además el área de donde estaba construido el autódromo, existe un terreno que es como barro de olla, que le llaman. Yo tengo videos de eso. Yo tengo videos, claro. Sí, y el nombre que le da a la gente aquí le llaman sonsicuite, una cosa así, que es porque es un barro como pegajoso, que usted lo agarra y puede armar una figura. Entonces es muy complicado. Bueno, la cosa es que este señor, don Oscar, se le ocurrió en esa época decir que iban a hacer la carrera de La Paz. Don Javier Quiroz se fue, reunió con todos los socios y les hizo una propuesta, que era que él invertía en agrandar el autódromo, arreglarlo, y a cambio de eso ellos le dieran el usufructo por 10 años. Y este grupo de inversionistas lo aceptaron. Y resulta que entonces pasó mucho tiempo, la carrera de La Paz no se logró hacer, y don Javier Quiroz, él había hecho una inversión bastante grande, pero a él se le olvidó que él no era que había comprado el autódromo, sino que él lo que tenía era un usufructo del autódromo. Y entonces resulta que don Javier se le presenta a una persona y le dice que se lo venda para hacer una urbanización de bien social, que fue avalado también por la presidenta en ese momento, que era y entonces este señor le dice a don Javier, bueno, yo se lo compro, y le pago con tractores hizo un cambalache ahí rarísimo. Al final resulta que este señor se fue, una vez que ya tenía la escritura de la venta del autódromo, se fue a varios bancos y sacó un montón de plata. Hipotecó el autódromo y se fue del país. Y se lavó las manos y nunca hizo nada. Porque este proyecto había sido avalado por la presidenta de ese momento en el país. Y resulta que entonces, cuando yo compro el autódromo, me doy cuenta que en realidad había un problema, porque don Javier había hecho un negocio, pero él no era el dueño, sino que eran 1.500 personas. Bueno, logré hacer una reunión con todos los socios y logré comprarles a todas las acciones. Y después don Javier Quiroz también fue y arregló con todos los que él había negociado para explicarles que sí, que él había perdido un montón de dinero porque las carreras que él pretendía hacer no se dieron. Y ahí fue donde yo me metí en el enredo y logré desenmarañar todo el tema, y al final terminé pagándole a los que habían prestado el dinero para que este señor, creo que era salvadoreño, el que había pedido los préstamos, y una vez que había obtenido el dinero se fue del país y simplemente dejó a todo el mundo en el aire.
Y así fue como yo lo compré. Lo primero que hice fue justamente, sacamos como, no sé si fueron como 30 o 40 vagonetas de basura. Wow. Lo limpiamos y empezamos a chapearlo, limpiarlo. Le hice un recarpeteo a la pista y al final la pista en ese momento era la mejor pista de todo Centroamérica e incluso del Caribe. Cuando yo empecé en autor. el drifting, solo una vez pude practicar en Aceses y un mes después Qué dichoso. se vendió la... Yo la- nunca la pude guasima. tocar el autódromo viejo y lo tengo en el pecho. Nunca Y lo logré. hablando de la venta, hay una leyenda urbana, ¿verdad? leyenda Ahí, ¿no? urbana cuando- Sí, lo de la cláusula. La cláusula, la famosa cláusula, que según cuenta la leyenda, cuando vino la creación de Parque Viva, el grupo que lo quería comprar quería eliminar el autódromo por completo, digamos que no hubiera pista del todo. Y Sí. cuenta la leyenda que don Carlos Rodríguez dijo, yo no les vendo el autódromo, yo no les vendo la guásima, si no me dejan aunque sea un pedacito de autódromo. ¿Es verdad? Bueno, en realidad el negocio con el Grupo Nación fue un negocio donde sí, ellos aceptaron de palabra de que yo les vendía el autódromo con una condición, que mínimo tenían que dejarnos parte de la pista, porque ellos sí tenían lógicamente un plan maestro para desarrollar el proyecto que desarrollaron. Y yo te puedo decir que me siento muy complacido de haber hecho ese negocio con el Grupo Nación, porque ellos respetaron una cláusula que ni siquiera tenía ningún tipo digamos, de compromiso jurídico que pudiera causar un problema en un futuro, sino que fue de palabra, de un pacto de caballeros, que era, ok, yo les vendo, pero ustedes, eso sí, nos permiten que por lo menos, aunque sí haya que modificar la pista, ustedes nos van a dar la oportunidad de que tengamos por 10 años la pista, aunque sea modificada. Oiga, entonces nos salvó a todos los fiebres. Eso, ¿ok? está diciendo, digamos, creo que todo mundo, los aquí presentes y muchísima gente que nos está viendo, debería estar exageradamente agradecido con don Carlos, porque estoy seguro que si él no hubiese planteado eso, probablemente no quitado tendríamos todo, autódromo. No, porque Entonces, lo justamente poquito que ya- tenemos- parece mentira, pero ya pasaron 20 años. O sea, fueron 10 años que yo fui dueño y luego yo se lo vendí al Grupo Nación y el Grupo Nación ya llevan 10 años. 2012 creo que fue, ajá. Sí, y todo esto fue un pacto de caballeros con el Grupo Nación, donde ellos, hasta el día de hoy, yo me siento muy satisfecho de haber hecho un negocio con gente seria, donde ellos pudieron perfectamente bien, no tenían por qué cumplir esa cláusula porque no quedó estipulada en el contrato, pero sí han cumplido con que hasta hace más o menos unos 3 o 4 años todavía, ellos me dijeron, Carlos, si usted quiere tener aquí su garaje, usted puede seguir teniendo su garaje. Sí, sí. Y realmente, a pesar de los problemas, ellos han hecho, yo diría, le han dado también un gran beneficio al automovilismo porque han respetado Sí, una claro. cláusula que no tenían por qué respetar y la cumplieron. Qué bien. Don Carlos, qué bueno. entrando a un poquito más al tema de los carros, ¿cuál es el carro preferido suyo en su colección? ¿Cuál es el carro que usted dice, este es el mío? Bueno, yo creo que yo tengo la oportunidad, tengo la dicha de que hoy en día todavía soy poseedor del GT Carrera. El GT Carrera, después de haber tenido yo, digamos, la oportunidad de tener autos de muy alto nivel, pero para mí, como piloto, creo que el GT Carrera es el pura sangre, como decir, lo que es lo que se llama en el ámbito de caballos puros. El GT es el caballo puro, donde realmente tiene todo lo que usted quiera, como, especialmente si usted es piloto de autos, es el auto que realmente te despierta la adrenalina, que te despierta, o el interés, o te excita, igual como cuando uno ve a una mujer muy linda, y uno se excita, ¿verdad? Uno se llena de emoción. Y ese carro, cuando usted lo ve y lo oye,
realmente te causa ese tipo de... Le hago la pregunta, don Carlos. Y eso es justamente, yo creo que por ahí anda la cosa. Sí, Yo, sí. Iván tenía una pregunta, él no sabía si hacérsela o qué, pero bueno, Dice ahí que va. el Véalo, peor intento es el que no se hace, ¿verdad? Yo, bueno, usted que ya sabe que soy piloto de drifting, ¿hay alguna posibilidad, hasta me trago y todo, de que yo pueda manejar ese carro? Sí, porque justamente ese carro lo que requiere es un Dijo que piloto que tenga realmente, no solamente, digamos, el conocimiento, sino que es una persona que va a entender Ok. cuál es lo, ¿Cómo se qué es comporta? lo que hay que hacer para no dañarlo. Porque ese auto es 100% fibra de carbono, todo lo que es digamos, el body. Y después tiene Estoy partes... temblando, sí. Es parte, digamos, incluso partes del motor son de materiales que lo alivianan, Kevlar, fibra de carbono. Es decir, es un carro realmente un pura sangre. Lo que yo digo es un pura sangre. Qué bueno, y pues está entonces próxima. Un honor. Muchas gracias. Y lo que más hay que saber es manejar el clutch, porque si no, solamente el clutch cuesta $30,000. Y bueno, ok, vaya sacando ahí. Ahí le dejo el GTR. Don Carlos, sí. De parte pago. Ahora que estaba hablando de manejar un carro que se tiene que saber y todo eso, ¿cómo hace usted? ¿Cómo se prepara usted para una carrera? Bueno, yo, digamos, creo que un corredor de autos tiene una ventaja. Y yo siempre se lo he dicho especialmente a las nuevas generaciones, a los muchachos jóvenes que tienen digamos, traen eso en la sangre, pero como que a veces el automovilismo sí tiene un problema que hay que reconocerlo. Es un deporte muy caro, donde no todas las personas que tienen no solamente la habilidad, sino que desgraciadamente el enemigo número uno es Económico. el costo de poder tener un auto de carreras. En Costa Rica, lógicamente es un país pequeño, y la cultura no es como de que aquí un buen prospecto a futuro lo agarra una empresa y invierte en él, como se hace en el fútbol. Ajá. Y usted le patrocina el aprendizaje, porque hay personas que necesitan que les den desde 0 a 100, o sea, el proceso para llegar a ser un buen piloto es empezar a los 5 años. Esa es la edad que es perfecta, como todo deporte, ¿verdad? Si quieres llegar a ser un piloto competitivo en tenis o en fútbol o en los deportes, hoy en día las personas tienen que aplicarse desde muy temprana edad. Y este deporte limita mucho eso porque es muy caro. Entonces, hasta ahora yo estoy viendo que ya empieza a haber esa oportunidad que muchos muchachos jóvenes puedan tener acceso a un deporte porque pueden conseguir patrocinio. Y hay empresas que se han dado cuenta que el deporte no es solamente los beneficios por ser deporte, sino también porque económicamente hoy en día el deporte es el que maneja hoy en día la economía del mundo. Esa es la verdad. Por ejemplo, en fútbol, usted lo ve en fútbol hoy en día y uno se queda con la boca abierta a lo que está pasando en el mundo y lo que significa la industria deportiva, ¿verdad? Entonces, en el automovilismo también ha habido un crecimiento en los últimos años admirable, ¿verdad? Porque actualmente de ahí se está corriendo que prácticamente en todo el mundo se corre de diferentes categorías y cada categoría requiere no solamente de que hayan patrocinadores, empresas que se benefician, pero que al mismo tiempo lo hacen porque están haciendo algo que creo que le ayuda mucho a la sociedad, especialmente para alejar a los jóvenes de las drogas, de vicios que hoy en día son muy fáciles de contagiarse. Total. ¿Y usted personalmente cómo se prepara antes de una carrera? ¿Qué es lo que hace? Digamos, yo hago ejercicio todos los días, aunque sea, si corro, no corro, ¿verdad? Digamos, yo tengo como mi desayuno es hacer ejercicio. O sea, yo me levanto y lo primero que hago es hacer ejercicios. Y una de las cosas que hago es justamente yo combino de todo un poco. No soy de ir a gimnasios, no voy a los gimnasios.
Yo tengo mi propio gimnasio en el cuarto donde duermo. Ok. Tiro una toalla en el centro. Es más, si usted me pone yo ahorita podría hacer ejercicios aquí, porque lo que yo hago es Competir. estiramientos, yoga y también, lógicamente, un poquito de pesas. A veces salgo a correr, pero no soy mucho de correr, más bien soy de hacer estiramientos y yoga. Y luego combinar un poquito pesas. Ejercicios con pesas. Un poquito de Muy pesas, bien. sí. Don Carlos, ¿se imagina Carlos Rodríguez sin automovilismo? ¿Tiene usted pensado retirarse porque se está preparando para las 3 horas de Costa Rica? Y porque ya he dicho que antes que se iba a retirar, pero ya lo estamos viendo acá y que va a manejar por acá. Hace años yo escuché que había un posible retiro, pero 2023 y hay 3 horas de Costa Rica. Muy Entonces, bien. Bueno, lo que pasa es que ese gusanillo que uno lleva por dentro Es imposible es sacarlo. difícil calmarlo. La idea mía era, digamos, apoyar a mi nieto, porque tengo un nieto que ya tiene 20 años y él, desde que nació a los 5 años, yo ya lo metí a kartismo. Después ahí han habido algunos problemas para darle un seguimiento a él en el sentido de que se prepare cada día mejor, porque la mamá es muy estricta y lógicamente tiene razón. Él en algún momento descuidó los estudios y empezó a sacar malas notas por estar metido con el tema de los autos. complicado. Esto lo alejó muchísimo justamente de no contaminarse con ningún tipo de vicios, pero por otro lado también estuvo como a punto de descuidar los estudios. Entonces en algún momento dije, bueno, la verdad es que yo voy a volver a correr. Y sí había pensado retirarme, pero era como un retiro con una nostalgia que yo decía, pucha, ¿lo voy a poder manejar? Y me di cuenta que no lo puedo manejar. Entonces, no creo que me retire hasta el día que ya no pueda realmente subirme al auto. Muy bien. Muy bien. Súper. Qué bueno. Ahora, don Carlos, entre tantas y tantas carreras, ¿hay algún incidente, algún susto en particular que nos quiera contar? Porque seamos realistas, y ya como acabas de contar con la mamá preocupada de tu nieto, esto puede llegar a ser extremadamente peligroso. ¿Hay alguna anécdota, algún susto, algún momento en el que vos hayas dicho, güey, pucha, qué miedo, esto estuvo peligroso? Estuvo cerca. Bueno, yo me llevaba un montón de sustos, Me ¿verdad? imagino. Estoy fijo. Es como decir, el piloto que no se entrompa no es piloto. Exactamente. Que No, lo diga no usted, que vamos es al un límite, experto en porque no el va al límite drifting, uno. ¿verdad? Yo soy un pilotazo. Entonces, El otro. sí, claro. Por ejemplo, una vez en El Salvador tiene una pista que yo considero que hoy por hoy es la mejor de Centroamérica. Lástima que la tienen muy abandonada. Pero como pista es una de las mejores del área hoy por hoy. Y siempre lo fue. El problema es que ahí no ha habido un promotor que realmente agarre ese autódromo y lo ponga a la altura que debería estar. Pero aún así sigue siendo una pista con un diseño extraordinario. Tiene una recta que tiene como 700 metros de largo. Qué peligroso. Y cuando uno llega a la frenada de esa recta, más o menos uno ya va como a 270 kilómetros por hora. Y una vez, exactamente antes de entrar a la curva, me quedé sin frenos. Y me salí de la pista y creo que rodé como unos 80, 90 metros, Wow. ¿verdad? ¿Qué carro andaba? Perdón. En ese momento tenía yo un Ford Mustang que era hecho por el chasis, era un chasis Rolly Scott y era un carro extraordinario. Y bueno, ese fue un susto muy grande porque no solamente me salí de la pista, sino que empecé a bajar por una peña. Pero la ventaja de los carros de carreras es que como son carros tubulares, uno va metido como en una jaula. Y esa jaula es la que protege al piloto. Claro. Fuera de eso vas bien amarrado y mientras que usted esté pegado al asiento, pues es menos probable que usted sufra un golpe. Lo puede sufrir, pero digamos que minimizas muchísimo hasta los golpes. Y antes de entrar aquí al podcast, nos estaba contando acerca de la vez que se encendió el carro, que usted se salió a penitas, ¿verdad? Sí, bueno, eso me sucedió también, pero eso sí fue ahí en el autódromo. Cuando yo traje este carro que voy a correr el próximo domingo, si Dios quiere. El C6R. Sí, Corvette. ¿cómo se llama? El Corvette. Igual salimos a probar y resulta que antes de llegar a la recta se quebró
no sé cómo, no sé cómo se llama, pero bueno, está el caliper. El caliper se desprendió del chasis y me quedé totalmente sin frenos. Pero así totalmente, ¿verdad? Es que muchas veces uno cuando está corriendo, usted empieza a sentir que el pie se le va más abajo y más abajo. Sí, Entonces empezás a bombear y volvés a recuperar. Claro que es muy incómodo, pero cuando a usted se le va el freno totalmente, no hay nada que hacer. Sí, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando se quiebra una pieza. En esa ocasión se desprendió el caliper y me quedé totalmente sin frenos. Y ahora, un incidente que fue hace como 1 año y medio, ¿verdad? Algo así. En una presentación de un modelo de BYD, que usted andaba en Ferrari, ¿verdad? Y salió como picando con el chavalo y como que se entrompó por ahí. No me diga que usted andaba con un par de traguillos encima, ¿no? De casualidad. Podrían haber sido tragos amargos, pero no de alcohol de 90 grados. ¿No? Ok. No, lo que pasó es que ese día, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a salir con un auto, ya sea dar una vuelta a la pista o lo que usted quiera hacer, bueno, que lo diga aquí mi copiloto futuro, Iván. que por ejemplo, lo Hoy no primero duermo, que hay que Carlos. hacer es No, yo calentar sé que las no. llantas. Yo sé que no. Y si usted no calienta las llantas, cuando usted pone el acelerador en el pie, lógicamente el carro va a tender a entromparse. Y eso fue lo que me pasó ese día. Llantas frías. Que yo salí y simplemente puse todo el gas en el acelerador y resulta que las llantas traseras estaban frías completamente. Y entonces el carro se me entrompó. Sí. Pero bueno, ese día no pasó nada. Y además era a muy poca velocidad. Entonces en realidad no fue un susto, pero sí, lógicamente no quería Yo, qué bien chocar el Carlos auto. haciendo trompos ahí. Ese es el problema. Ahora, don Carlos, una de las últimas leyendas urbanas que tengo para preguntarle, para salir de la duda. El McLaren P1. Uf. Según cuenta la leyenda, tuviste uno de esos. ¿Nunca llegó a Costa Rica? No, es que ese auto, bueno, como ustedes saben, los autos de poca producción son una inversión. O sea, uno lo hace no solamente porque a uno le gusta, sino que yo siempre también he tratado de que si compro un auto, que sea un auto que signifique una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque si son autos de baja producción, normalmente usted los compra y muchas veces incluso para poder comprarlo tiene que tener lo que llaman ellos el cupo. Correcto. Okay, entonces, por ejemplo, yo hice mucho negocio con la Ferrari en Miami y ellos ya me conocen. Entonces, cuando van a sacar un auto de poca producción, llaman a las personas que ellos consideran que puede ser un poseedor de esa pieza. El P1, cuando yo lo compré, fue porque me dieron la oportunidad de comprarlo, la fábrica. Y resulta que yo lo compré y lo tuve como 3 meses en Miami. El sueño mío era traerlo a Costa Rica. Wow. Pero resulta que un día salí a almorzar y cuando salí de la cena, del almuerzo, habían 2 personas viendo el auto ahí. Entonces yo llego, lo saludo. No era el del BM. ¿Ah? No era el del No era BM, el del de la BM. primera No. compra. No, era otra persona, o sea, 2 personas de California. Y cuando yo los veo, les digo, mire, ¿quieren verlo? Entonces les abrí la puerta. Lo vieron y todo. Y en eso se queda así como pensando la persona y me dice, ¿usted no se ofendería si yo le digo, si usted me vendería ese auto? Sí, Así de la nada. Así de la nada. ¿No los conocías? No. Estaban como que usted salga a la calle ahora y hay una persona viendo Qué su buena carro. suerte tiene un Carlos. Es una cosa increíble, ¿Verdad, digamos, man? increíble. Entonces me dice, mire, yo vivo en California, soy coleccionista de autos, y yo no tuve la oportunidad de que me dieran el cupo para comprar el P1. Me dice, entonces, nos encontramos aquí con este carro, me dice, y la verdad que estamos impresionados porque además Es increíble tiene el un diseño de ese color. carro. Sí. diferente a todos los que hay. ¿Qué color era ese? Es un color naranja. Ah, bueno, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. un color Súper naranja chido. como tipo
lo que llaman orange. Pues como un metálico. Volcán, Volcano Orange es el color del P1. Sí, el color es como un color naranja. Y entonces me dice este señor, bueno, mire, si a usted no le importa, ¿usted lo vendería? Digo, yo vendo todo. Digo, yo no me apego a nada porque uno chingo viene y chingo se va. Apunten esa gente. Apunten eso. Apunten eso. Así que le dije, no, yo no me apego a nada. Le digo, yo sí lo vendo. Lo tengo hace 3 meses. No lo estoy vendiendo, pero si usted lo quiere comprar, se lo vendo. Entonces me dice, ¿y cuál sería el precio? Y le digo, $2.300.000. Cristo. Y me dice, ¿quiere hacer un negocio rápido? Digo, yo sí. Dice, le doy $2.200.000. Digo, ¿está bien? Digo, yo está bien, acepto la oferta. Wow. Me dice, vea, aquí a 50 metros, ahí está mi banco, me dice. Vamos y yo le transfiero el dinero. Yo creí que estaba hablando paja, como decimos vulgarmente los ticos. Qué historia. Y me fui con él al banco, me pasó los $2.200.000 a la cuenta y me dice, además, quiero que me haga un favor, me dice. Yo el carro me lo voy a llevar para California. Yo mando dentro de 2 semanas un camión especial que viene y lo recoge. Me dice, entonces, por mientras, usted puede seguir usando el auto. No. Qué increíble. Qué historia. Sí. Y resulta que me pagó los $2.200.000 y no, se llevó el auto. Wow. 15 días de una vez. Don Carlos, Hasta los 15 días. La última. ya para ir cerrando, ¿qué espera de estas 3 horas? Bueno, estas 3 horas tienen algo muy particular. Las 3 horas que vamos a hacer este domingo, para mí van a marcar la historia del automovilismo nuevamente en Costa Rica. ¿Por qué? Porque están viniendo autos de una tecnología de punta, o sea, lo máximo, lo que está corriendo en Europa, en Estados Unidos. Los GT3 que están llegando a Costa Rica, como el Mercedes, el Lamborghini, el Audi. los Audis. Gracias. Porque es que siempre lo corrijo a él, que dice Lamborghini. Yo le digo Lamborghini. Ya veo, de boca de conocedor. Ahora sí me corrigieron. Y siempre le peleaba y ahora no, ahora sí. No, Lamborghini se punto. Listo. Quedó. Bueno, sí. Entonces, son autos de ahí que yo creo que yo no esperaba poder que pudiéramos traer autos de ese calibre. La persona que tiene todo ese mérito, yo se la doy a Eduardo Aguilar, que se ha echado esa lucha, y justamente hoy me acaba de llamar y me dice, Carlos, ya tengo los 15 autos que yo prometí, ya están en el autódromo. Esa noticia me la dio hoy. Así es que ya los 15 autos que vienen de afuera, bueno, son como 12 los que vienen de afuera, pero usted va a tener ahí los autos de punta hoy en día en tecnología. Wow. ¿Cuál es mi desventaja? La desventaja la tenemos tanto Javier Quiroz, bueno, Amadeo, que es el que va a correr, y Milo, y en el carro mío, que todavía es mucho más obsoleto comparado con esos autos que están llegando. Y la vieja escuela, ustedes. Porque estuvimos haciendo cálculos y solamente por el hecho de que estos ya son carros de paletas, donde usted no tiene que hacer no pierden. Es decir, no tenés que usar clutch ni nada, sino que todo está aquí. Y no solo eso, tienen aire acondicionado. Tienen aire. Sí. Yo no sabía, el Lamborghini, yo vi al muchacho, se bajó fresquito. Yo fui a preguntar y en una carrera el calor te puede bajar el rendimiento increíblemente. Yo tuve la oportunidad de montarme en el Lamborghini porque Carlos es muy amigo mío. Y me monté y yo dije, es como montarme en el carro que ando en la calle, o sea, con el aire acondicionado, pero así, perfecto. Qué rico. Y además es un sistema eléctrico que no le contrarresta. Va completamente aparte. Para que es totalmente independiente, eléctrico. Y fuera de eso, tiene la ventaja que cuando usted... Bueno, nosotros hicimos más o menos un cálculo de que yo pierdo en cada vuelta, solamente en meter clutch y hacer los cambios, y hacer el cambio completo, pierdo como más o menos 1 segundo a 1.5 segundos por vuelta. Es un montón. Sí, porque es decir, usted le contrarresta totalmente, le baja las revoluciones en las curvas, al tener que meter clutch y hacer un cambio, las revoluciones se caen.
y aunque usted haga el downhill, que se llama, los carros estos nuevos ya lo traen automáticamente. Entonces, cuando usted llega a la curva y frena, él solito le hace el cambio con las revoluciones arriba y no que se le cae. Shelby lo hace. Ajá. Sí. Que lo que era. Sí. Don Carlos, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer, un honor tenerlo acá. De verdad que esas historias suyas son increíbles. Y de verdad que estamos todos muy contentos de tenerlo acá y haber tenido un excelente, increíble episodio con usted. Y de verdad que bienvenido a la familia Racing Lab. Invitado a volver, porque hay muchísimas historias que contar, muchísimas experiencias que no hemos hablado acá. Y sería un gusto tenerlo de vuelta, ¿verdad? Con gusto. Los felicito porque en realidad creo que ustedes están haciendo algo que no era posible hace unos años. Y ahora tener gente con la capacidad que ustedes manejan esto y haciendo programas relacionados con automovilismo, eso es lo que justamente hace falta en el país para que los patrocinadores se involucren cada día más y vean los beneficios que pueden obtener a través de patrocinar un auto y ayudar a pilotos que muchas veces no tienen los medios para hacerlo. Un placer, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Vamos, muchachos. Entonces, cerrás el episodio. Eso fue todo, muchachos. Unas historias increíbles. Algunas siempre las quise escuchar de boca de Don Carlos y haberlo hecho hoy, de verdad es un sueño cumplido. O sea, se siente increíble estar acá. Y nada, espero les gustara. Nos vemos. Esto es Racing Lab. Saludos.